Bueno, ante todo, buenas tardes. Para mí es un placer volver a conectarme con mis colegas, a muchos los conozco, y a otros fuimos una voz en el teléfono y ahora vamos a hacer una voz a través del ciberespacio. En el día de hoy vamos a hablar un poquitito de un destino para algunos desconocido. La idea es poder acercarlos y que puedan no tener miedo el día que espero que muy pronto sus pasajeros los consulten. Ustedes saben, porque seguramente no es la primera vez que entran a un seminario o a una capacitación, hay un chat donde ustedes pueden hacer preguntas. Yo tengo una característica, los que me estuvieron escuchando, soy de hablar mucho. Entonces, para no interrumpirme y llevar un hilo coherente de lo que es la charla que vamos a comenzar, algunas preguntas que ustedes vayan a ir haciendo, las va a ir respondiendo Clara. Estuvo mucho tiempo conmigo también trabajando cuando estábamos divididos por departamentos, y ella va a ir ayudándome a contestar en el chat. De cualquier modo, cuando terminemos, yo me quedo para si alguno quiere tener alguna pregunta o alguna cosa más específica, con mucho gusto los voy a ayudar, ¿sí? Bueno, vamos a empezar entonces hablando un poquitito en general de lo que es Rusia. Ese es el país más grande del mundo, tiene una superficie aproximada de 17 millones de kilómetros cuadrados. Para que tengamos una idea, desde Moscú, bien al oeste del país, hasta Vladivostok, la última ciudad o puerto que está sobre el mar de Japón, hay aproximadamente, tomando en cuenta lo que es el tren transiberiano, unos 9.200 kilómetros aproximadamente. Si lo tomaríamos en línea recta atravesando el centro de Rusia, todo lo que es Siberia, serían aproximadamente unos 6.500 kilómetros. Un vuelo de un Boeing, de los más modernos, desde Moscú hasta Vladivostok, demora aproximadamente 9 horas. ¿Sí? Así que ahí nos damos cuenta de la extensión de este país. Tiene 144 millones de habitantes y el país está dividido por lo que es los montes Urales, ubicándolo en la Europa Oriental y en lo que es Asia. Las dos terceras partes se encuentran en lo que es Asia, y ese tercio hacia el oeste de los montes Urales es la Rusia europea, donde se encuentran las dos ciudades a las que hoy nos vamos a detener un poquitito para conocer, que son Moscú y San Petersburgo. Surgen aquí, antes de comenzar con las ciudades, preguntas que seguramente ustedes se hacen y que sus pasajeros les harán. La primera, visado. Sí, para entrar a Rusia hay determinadas nacionalidades que necesitan visa. No es el caso de los argentinos. Los pasajeros con pasaporte argentino, desde el año 2009, estamos exentos de cualquier tipo de visados para entrar a Rusia. Sí, los pasajeros de la Unión Europea, España, Francia, todos los países de la Unión Europea sí tienen que tramitar visa. Países latinoamericanos. Hasta el año pasado, el único país que faltaba ingresar a Rusia sin visa era Bolivia. No sabemos ahora qué va a pasar, porque ustedes se imaginan que todas estas cosas pueden ir variando permanentemente. Hasta que tanto Argentina como Rusia no cerraron sus fronteras, para ingresar a Rusia no había necesidad de ningún tipo de vacuna. ¿Sí? Más o menos esas son las cuestiones más importantes que quería resaltar antes de empezar. El idioma obviamente es el ruso y la escritura es el cirílico. Difícil de aprender, complicado. Los que son de mi edad, los que tuvimos en la escuela secundaria latina alguna vez, que tenía mucha dificultad porque tenía muchísimas declinaciones, el ruso tiene más declinaciones que el latín. Pero afortunadamente todo está escrito en alfabeto cirílico, sobre todo en el interior, pero afortunadamente, como les decía, a partir del Mundial de Fútbol del 2018, muchas de las ciudades, las estaciones de trenes, las más importantes, muchos lugares empezaron a tener
la traducción en el idioma latino. Así que eso también nos ayuda para poder conectarnos mejor con todo lo que son las ciudades importantes. De cualquier modo, aunque a uno le parezca raro, porque tiene una idea a lo mejor antigua de lo que es el pueblo ruso es sumamente divertido, son muy cordiales, y si alguno en la calle quiere alguna indicación, sin ningún problema lo puede hacer, te ayudan, son muy generosos en ese sentido, y sobre todo con el turismo, porque descubrieron que es una gran industria, ¿sí? Entonces, ahora sí creo que más o menos les dimos un pantallazo general para tener una aproximación a lo que es Rusia, y vamos a comenzar con la ciudad más importante, que es Moscú. Moscú es la capital. Hay un dicho por ahí que dice que Dios gobierna en todas partes, está en todas partes, pero bueno, en Rusia también tiene su asiento en Moscú. Es el centro político, cultural, todo pasa por esta ciudad. Es grande, tiene una superficie aproximada de 2.500 kilómetros cuadrados, y es caótica, porque hablamos de su fundación allá por el año 1074 aproximadamente, y como está diseñada es caótica, es el centro neurálgico, es el Kremlin y la Plaza Roja, y después hay anillos, bulevares, que la van extendiendo, donde las calles se van cortando. Yo siempre digo que cuando uno piensa en Moscú, tiene que pensar en una telita de araña, en el centro la arañita, y después las callecitas que se van tejiendo alrededor de esa telita de araña, ¿sí? O de una rueda de carro puede ser el eje, y después los rayos que se van extendiendo en las principales avenidas, y después las callecitas. Moscú es así, es de lo gran caótica que es tan hermosa. Y realmente cuando uno conoce Moscú, se da cuenta de cuál es el espíritu y lo que significa Rusia. Vamos ahora a hacer un paseo rápido, viendo las cosas, las calles, los lugares más emblemáticos de la ciudad, pero como es un país que constantemente se va ayornando, quiero presentarles también algunos de los lugares donde ahora uno tiene la posibilidad de pasear y de ver con cosas que quedaron de la historia, ¿sí? Vamos entonces ahora a... Uy, ¿se trabó? Ahí está, perdón, no se traba. Vamos a hacer un pantallazo por los lugares de interés, como la Plaza Roja, el Kremlin, vamos a explicar un poquitito del metro, el Parque Sariadi, la chocolatería Octubre Rojo, el búnker, los shoppings y los estadios de fútbol. Vamos a empezar por lo más emblemático de la ciudad, que es la Plaza Roja. Esta plaza que tiene casi 400 metros de largo por 200 y pico de ancho, y cuyos íconos o lugares que la rodean, su perímetro, este es uno que generalmente es por donde se ingresa, que es el Museo de Historia, que es típico y emblemático en la ciudad porque es uno de los edificios que está construido en ladrillos rojos, ¿sí? Y obviamente el símbolo de la ciudad de Moscú, que es la Catedral de San Basilio. Me preguntan muchas veces cuándo uno hace la visita de la ciudad, que comienza siempre por lo que es la catedral, por la Plaza Roja en general, la visita interior de la Catedral de San Basilio. Digamos que no es una de mis preferidas para visitar, porque cuando uno hace la visita del Kremlin, sí va a poder ahí entrar a las catedrales y va a poder tener contacto con todo lo que es la pintura o el arte de los íconos, el arte religioso. Así que me parece que es un interior de una catedral para dejar de lado. Otra de las límites de la ciudad, obviamente, es el Kremlin, son las murallas del Kremlin. Sí, acá lo que se ve son los jardines de Alejandro, y lo que se ve detrás, este edificio, es el gran palacio donde tiene el asentamiento, el poder ejecutivo. Quiere decir que en ese lugar tiene sus oficinas el señor Putin.
Las dos excursiones fundamentales que un pasajero tiene que tener para llevarse una visión completa de lo que es Moscú, para conocer su historia y para conocer cómo se fue formando esta ciudad, son dos. Uno es la visita de la ciudad, que como les dije, empieza por la Plaza Roja y después se hace todo el recorrido por la ciudad, que es muy extensa, y después la visita del Kremlin. Kremlin significa fortaleza. Es un territorio de 24 hectáreas que obviamente no se puede visitar las 24 hectáreas porque, como les dije, el Poder Ejecutivo tiene ahí su lugar de funcionamiento, pero sí se visita lo que son la Plaza de las Catedrales. La Plaza de las Catedrales, con las tres catedrales, la Anunciación, la Ascensión y la de San Miguel Arcángel, donde se pueden ver estas catedrales blancas con las cúpulas doradas, invierno y verano están intactos, ese color dorado es maravilloso. Es un paisaje en invierno y un paisaje en verano. Los que tuvimos la suerte de poder visitar el país en estas épocas, disfrutamos de realmente dos paisajes diferentes, ¿sí? Cuando uno hace la visita del Kremlin, hace la visita de la Plaza de las Catedrales, se ve ahí también lo que es el Cañón del Zar, la Campana de la Zarina. Los rusos hacen todo a lo grande porque tienen mucho, evidentemente tienen muchísimo territorio, tienen muchísimo espacio y les gusta hacer las cosas a lo grande. Y esta es uno de los lugares imperdibles. Teniendo en cuenta que cuando uno visita las catedrales, no tiene que imaginarse las catedrales que conocemos en la Europa clásica. ¿Por qué? Porque tienen un tamaño mucho más pequeño. Estas catedrales, o las principales, siempre están, salvo honrosas excepciones que lo vamos a ver en San Petersburgo, podían ingresar para los oficios religiosos los zares, la familia de los zares y alguno de los nobles. Además, tener en cuenta que la Iglesia Ortodoxa rusa, la religión ortodoxa rusa, no tiene asientos como nosotros, la católica romana, ni tiene estatuas. Entonces, todo el oficio religioso, que es muy largo, se hace de pie, y lo que nosotros vamos a ver cuando hacemos la visita a estas catedrales son los íconos. Hago un paréntesis para decirles que los guías, en el 99,9%, los guías en un 99,9% son de altísimo nivel. Entonces hacen una explicación maravillosa de lo que es el arte de los íconos. Museo de la Armería, entonces, está dentro de lo que es el Kremlin, es un lugar imperdible. ¿Por qué? Porque acá nos vamos a encontrarnos con todo lo que es la historia de Rusia. Comenzó siendo, como les dije, no sé si escucharon, una sala de armas, y después se fueron incorporando otros artículos y cosas. Nos vamos a encontrar con la sala de las carrozas, por ejemplo, después otras salas donde se encuentran todas las vestimentas de los patriarcas de la Iglesia rusa a través de los años, de los siglos inclusive, donde nos vamos a encontrar con tronos, por ejemplo, de los diferentes zares y las coronas que usaban. Y a mí una de las salas que más realmente me atrae y me gusta, mujer al fin, es la sala donde están expuestos los artículos de Catalina la Grande. Esa famosa zarina, que además de esa historia lujuriosa que uno puede llegar a conocer, fue una gran estadista. Y en esa sala nos vamos a encontrar con el vestido de novia, con los regalos que sus amantes le hacían, y nos vamos a encontrar también con toda la vestimenta de ella a través de los años, y ahí nos vamos dando cuenta de cómo su cuerpo, con una cinturita de avispa, fue cambiando a través de los años. Para mí, el Museo de la Armería es imperdible cuando se hace la visita del Kremlin. ¿Sí? Vamos pasando entonces. Otra de las visitas que sugerimos y que uno se tiene que llevar cuando se va de Moscú es la visita del metro. El metro fue inaugurado en el año 1935, en la época de Stalin. Comenzó a construirse a principios de la Primera Guerra Mundial. Bueno, obviamente después se dejó de construir y se terminó en el año 1935.
También al metro de Moscú se lo denomina el Palacio del Pueblo, porque en sus 394 kilómetros de recorrido, con 228 estaciones y 14 líneas, fueron diseñadas, las más hermosas, con productos, piedras, mármoles traídos de todas las regiones de lo que era la ex Unión Soviética. Obviamente toda la ornamentación tiene que ver con la Unión Soviética, algunas estaciones están ornamentadas con la agricultura, otras con la ciencia, con la cultura, todas tienen una diferente ornamentación. Por ejemplo, la que vemos a la izquierda, que tiene un nombre bastante complicado, que se llama Komolsmokovskaya, y la que está a la derecha, que es la estación Kievskaya. Ustedes ven cómo es la ornamentación de las estaciones, que realmente son maravillosas. Son profundas. La más profunda es la que se encuentra en el Parque de la Victoria. Tiene casi 85 metros de profundidad. No hay escaleras para bajar comunes, se baja y se sube por escaleras mecánicas. La pregunta es, ¿se puede viajar? Sí, perfectamente. Es el medio de transporte de la ciudad. Se calcula que en el metro de Moscú viajan aproximadamente 7 millones de personas diariamente. El valor del viaje, el ticket, es aproximadamente de 57 rublos, y uno puede comprar unas tarjetas para poder viajar en el metro, que se llama Troika, y que en ese caso el ticket, el viaje cuesta 40 rublos. Es una excursión que nosotros siempre tratamos de darla en forma opcional, porque les comentaba que es profundo. Las personas que, como yo, tenemos problemas de vértigo, bajar por las escaleras mecánicas a veces es problemático, porque da vértigo, porque son muy profundas. Pero bueno, uno encuentra siempre la forma de hacerlo, y no hay que dejar de hacerlo. No lo incluimos en ese caso como dentro de los programas, porque es un tema que nos ha pasado de gente que hemos tenido que atenderla o que se empacó para poder bajar. Pero sí, en todos nuestros programas, sobre todo en el Amarrusia, el metro lo incluimos en una excursión opcional, que es Moscú de noche, que es exclusiva para grupos. Entonces comienza a las 6, 7 de la tarde, se hace la visita del metro y después se hace el recorrido de Moscú de noche, que es otra maravilla. Con respecto al metro, les dije lo de la tarjeta, creo que no me olvidé. Vamos a seguir recorriendo ahora otros lugares y que a lo mejor les van a resultar muy nuevos, ¿sí? Es este parque, el Parque Sariadi. Como ustedes ven acá, aquí, no sé si lo ven en el cursor, se ve la Catedral de San Basilio, las murallas del Kremlin, las tiendas GUM, ¿sí? Y está detrás de lo que es la Catedral de San Basilio. Quiere decir que está en pleno centro de la ciudad. Este parque fue inaugurado en el año 2017. Los que tuvimos la suerte de conocer el destino hace mucho tiempo, no voy a decir cuánto, en este predio, que es de 10 hectáreas, se había construido un hotel, que era el viejo Hotel Rocía, que tenía la módica suma de 3.200 habitaciones. Este hotel era usado para cuando se hacían las grandes reuniones políticas que se hacían en el Kremlin, en el Palacio de las Artes del Kremlin. Venían todos los diputados, todos los políticos de todas las regiones de las diferentes repúblicas de la Unión Soviética, y se alojaban en este hotel. Realmente alojarse en ese hotel era complicado, porque había que tener un mapa, porque uno siempre se perdía. Bueno, en el año 2004, 2005, si la memoria no me falla, lo cerraron, lo destruyeron y quedó el predio vacío.
hasta que el Estado, el Putin con el alcalde de la ciudad, decidieron hacer un parque. Este parque, como les dije, tiene 10 hectáreas, es de libre acceso, salvo honrosas excepciones que ahora les voy a contar, pero tiene la particularidad de que su arquitectura, como lo denominaron los arquitectos que lo diseñaron, de urbanismo salvaje. ¿Qué significa esto de urbanismo salvaje? Es la unión entre lo natural y lo artificial. En este parque lo que se trató de mostrar son los ecosistemas, los 4 ecosistemas principales de toda Rusia, que son la taiga, la tundra, los bosques y los humedales. Ellos trajeron todos los vegetales de estas regiones y los fueron acondicionando en este predio. Todo esto que yo les comento es de libre acceso y uno se puede mover sin ningún problema. Hay, para que ustedes tengan una idea, aproximadamente 1 millón de especies vegetales. ¿Sí? Bueno, otra de las cosas interesantes que también es de libre acceso y uno puede entrar, puede visitar y puede caminar sin ningún problema, es lo voy marcando, puente suspendido en el aire en forma de V, que entra en lo que es el río Moscú o el río Moscova. ¿Sí? Esto es una gran autopista nueva, este es el río Moscova. Sobre el río Moscova, como está suspendido en el aire, se tiene una visión de toda la ciudad antigua y moderna impresionante. Los atardeceres vistos en este puente son realmente maravillosos. Y debajo, acá no sé si se alcanza a ver, se los marco con el cursor, está el lugar donde uno puede comprar los tickets para hacer los paseos por el río Moscú. ¿Sí? Eso por un lado. Bueno, ¿qué visitamos además dentro de este parque? Dentro de este parque tenemos la posibilidad de hacer vuelos virtuales sobre lo que es, algunos días sobre lo que es solo Moscú o sobre lo que es todo Rusia. Las entradas de todo esto que yo les voy diciendo ahora, que sí tienen un costo, oscilan entre los 5 y los 12 euros como máximo. Y hay días en que los días de semana tienen un costo más bajo y los sábados y los domingos un poquitito más. Pero no, los costos de las entradas para ver los diferentes lugares no tienen un costo mayor, oscila entre los 5 y los 12 euros. ¿Qué se visita? ¿Qué más podemos visitar? Bueno, acá se los voy a marcar con el cursor, es este que está acá, que es el centro de naturaleza. ¿Qué hay dentro del centro de naturaleza? Lo que ellos llamaron el Floridium. Floridium, correcto. Dentro de esto es un experimento que están haciendo donde tienen plantas tropicales que no están cultivadas en tierra fértil, están cultivadas o en temperatura y humedad adecuada a cada una de las plantas, suspendidas en el aire o sobre plataformas o en niebla. Esto hace que puedan seguir viviendo en este microclima. Es un experimento nuevo y realmente vale la pena visitarlo. Después hay otro de los lugares que son súper para visitar, es este que está aquí, que ven ustedes aquí, con esa cúpula de vidrio o de cristal, que es el City Hall. Hay 2 salas de conciertos música para filarmónica. Una sala que tiene capacidad para 1550 personas sentadas y otra que tiene disponibilidad para 450 más 400, entre 400 y 450 personas también sentadas. Está construido, tiene una arquitectura muy especial y está construido sobre un montículo de tierra y roca artificial, como metido dentro de ese montículo, y con una acústica casi perfecta o perfecta, que fue diseñada por un arquitecto japonés que se llama Yoshiwa Toyota.
es uno de los arquitectos en sonido más importantes del mundo, y construyó o dio los diseños para construir estas salas para música de filarmónica en este lugar. Eso sí tiene un costo, bueno, también, para visitarlo $200, obviamente cuando hay conciertos, según el concierto se paga una entrada diferente. Y después está lo que ustedes ven ahí, que es como un anfiteatro al aire libre, que en verano y en invierno también puede haber conciertos, sobre todo música rock o música también clásica, y tiene toda una cúpula de cristal que inclusive está diseñado de tal manera que en pleno invierno la temperatura es agradable como para poder ver el espectáculo. El techo, que cubre tanto a lo que es el City Hall con lo que es el anfiteatro, tiene aproximadamente 8.500 metros cuadrados. Así que es digno de ver y de visitar. Y después otra cosa que también me gusta mucho, porque claro, hablamos de los ecosistemas, pero no hablamos bien del norte de Rusia, en todo lo que es la zona de la Finnmark, de la Laponia, ¿sí? Lo que da sobre el mar Ártico, imposible trasladar el Ártico al centro de Moscú. Entonces crearon una cueva de hielo, donde la temperatura es como si estuviéramos caminando dentro de un glaciar, donde la temperatura promedio oscila entre los 4 y los 9 grados bajo cero. Permanente durante todo el año. Cuando uno lo visita en verano, uno puede alquilar ahí una campera, o si no, llevar su propia campera para poder. Pero en invierno no hace falta, porque realmente la temperatura de la cueva muchas veces y la temperatura en el exterior es prácticamente la misma. Así que bueno, yo creo que este es un nuevo lugar para poder visitar en Moscú, y generalmente mi sugerencia siempre cuando nos consultan los colegas es cuando se termina de hacer la visita de la ciudad, que siempre va a estar cerca de lo que es la Plaza Roja o el Teatro Bolshoi, que está a 100, 300 metros de la Plaza Roja, es poder seguir visitando este parque que realmente vale mucho, mucho la pena hacer. Acá vemos, por ejemplo, el anfiteatro, esa cúpula de cristal que yo les comentaba. Acá se ve verano, obviamente, creo que es un conjunto de música, hay un piano, contrabajo, violines, así que ahí la gente se sienta y puede disfrutar de un concierto. Vamos a otro punto de la ciudad, o no otro punto de la ciudad, a algo que nos va a retrotraer en la historia, no muy lejana, bueno, para muchos jóvenes sí, pero para la gente, los muchachos de mi edad, probablemente lo tengamos más fresquito. Búnker 42. ¿Qué es el Búnker 42? Bueno, después de la Segunda Guerra Mundial comienza lo que se llama la Guerra Fría. La Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética se tenía hacia una guerra nuclear, entonces se dice que tanto Estados Unidos como la Unión Soviética lo han construido. Rusia construyó debajo de la ciudad, en pleno centro de Moscú, empezó a construir este búnker que estaba pensado para Stalin, teniendo en cuenta que Stalin tenía sus oficinas normales dentro de lo que es el Kremlin, en el Palacio del Kremlin. Se construye este búnker a 65 metros debajo de la tierra, en pleno centro de Moscú, y que tiene conexiones, tiene más o menos 7.000 metros cuadrados de extensión, y estos túneles están equipados con metales especiales para no dejar pasar la radiación. Podían vivir en él aproximadamente unas 2.000 personas, y tenía una capacidad de alimentos y agua para poder pasar más o menos unos 6-7 meses. Pueden ver las computadoras antiguas. Bueno, esto estuvo mucho después, a partir de los años 80, 85, que las potencias empezaron a poner de acuerdo con respecto a lo que era una posible guerra nuclear, y bajaron todos los niveles de locura. Quedó abandonado. Entonces quedó ahí, y siempre mis amigos rusos tienen esa cosa de que se les prende una neurona y dicen, ¿qué hacemos con esto? Bueno,
lo dieron en concesión, está en manos privadas, y con muy buen criterio mantuvieron, porque eso sí, el Estado se los pide, que mantengan el museo, donde se ven, por ejemplo, en este, uno va mirando, va entrando y va viendo las computadoras, va viendo todo hasta que llega, por esos laberintos, llega hacia la parte nueva. ¿Qué hicieron en la parte, en todo el resto de este búnker? Construyeron restaurantes, lugares para convenciones, se alquilan estos salones para poder hacer casamientos, cumpleaños, bautismos, todo lo que tiene que ver con el esparcimiento. Hay excelentes lugares para ir a tomar un trago y es muy, muy visitado por los jóvenes. Inclusive hay lugares para juegos donde interactúan y donde está este jueguito que tiran pelotitas de pintura y juegan los adolescentes. Bueno, está todo armado para eventos y para esparcimientos en este lugar. Realmente es una cosa totalmente nueva y diferente, por eso quise mostrárselos, ¿no? Otro de mis lugares preferidos, y sobre todo ella que es mi rusita preferida, es Alenka. Este lugar es la vieja chocolatería Octubre Rojo. Esta chocolatería comenzó a funcionar, a fabricar chocolate más o menos en el año 1862 aproximadamente. Tiene la característica también de ser un edificio de ladrillos rojos. El packaging de Alenka, el packaging del chocolate Octubre Rojo, es el de siempre, es la cara de una típica rosita, es un chocolate que uno lo compra en cualquier lugar, en cualquier kiosco, es muy rico, más o menos una tableta de este chocolate está alrededor de los $2 aproximadamente. Y bueno, este chocolate es famoso no solamente porque comenzó su fabricación en el año 1862 aproximadamente, sino porque durante la Segunda Guerra Mundial, cuando se preparaban las mochilas para los soldados que iban al frente, entre todas las cosas que le incluidas en esa mochila, incluían tabletas de este chocolate y botellitas de vodka. Por eso es famoso y todavía sigue siendo uno de los chocolates preferidos para el pueblo ruso y para los turistas. Es una muy buena opción para traer de regalo, porque además esa carita de esa rusita es divina, me encanta, la adoro. Quedó abandonada porque la fábrica empezó a tener muchísima producción y bueno, en el pleno centro de la ciudad de Moscú, piensen que lo que ustedes ven ahí es el río Moscú, frente a la chocolatería se encuentra la Catedral de San Salvador, así que es pleno centro, y quedó pequeña la fábrica y la trasladaron al interior. Obviamente quedó cerrada mucho tiempo. ¿Qué pasó entonces? Con muy buen criterio, otra neurona volvió a aparecer y yo creo que con muy buen criterio, cuando las autoridades del municipio de Moscú otorgan un edificio y lo dan en concesión, lo único que piden es que las fachadas y lo que es histórico no se puede modificar, el interior sí. Entonces, la fachada de la fábrica y algunas escaleras, como ustedes ven acá, por ejemplo, que son las originales, no se pudieron tocar. Entonces, pero sí dentro de esta fábrica ahora es un lugar prácticamente invadido por los jóvenes, porque es un lugar generalmente para jóvenes. ¿Por qué? Porque hay diseños de moda, diseños de zapatos, de carteras, todos principalmente rusos. Hay oficinas de juegos de internet y por supuesto no puede faltar nunca los bares. Hay muchos bares, restaurantes, el más famoso en este momento dentro de lo que es la chocolatería Rojo es el bar Strelka, ¿sí? Que ustedes acá ven modernísimo, así que es otro de los lugares que un pasajero puede, sin ningún inconveniente, caminando, ir desde la Plaza Roja o desde las cercanías de alguno de los hoteles, porque está prácticamente en el centro de la ciudad. Cuando hablamos de viajes, hablamos de compras. Cuando hablamos de compras, hablamos de shoppings.
Bueno, Moscú está invadido por muchísimos lugares para comprar, como en todos los lugares, están los lugares donde compra el pueblo ruso y es mucho más económico, donde tenemos más acceso, o lugares donde podemos visitar y podemos extasiarnos con las cosas que se venden, como por ejemplo las famosas tiendas Boom, que son las viejas almacenes del Estado. Para los que son de mi edad, recordarán en algún noticiero o en algún diario esas famosas colas que hacían los rusos para comprar pantalones, todo lo que venía de las repúblicas para comprarlo ahí. Estuvo después algún tiempo cerrada y cuando fue la perestroika volvieron a abrirla y ahora es uno de los, si no el shopping más importante de la ciudad. Como ustedes ven, siempre iluminado, es uno de los perímetros de la Plaza Roja, frente a lo que es la muralla del Kremlin y donde se encuentra el mausoleo de Lenin. Esta tienda tiene 3 pisos y lo que a mí, las mejores marcas del mundo, con precios del mundo, están aquí, siempre ornamentada de acuerdo a cómo van cambiando las estaciones del año, o como para Navidad, o para Año Nuevo, o para alguna de las fiestas, el Día de la Mujer, por ejemplo, el Día de los Enamorados, toda decorada, la van decorando de acuerdo a cada una de las festividades, pero a mí lo que más me gusta y me llama la atención es el techo. Es un techo totalmente vidriado, y en verano, cuando tenemos la posibilidad de ver, aquí no vemos las noches blancas, pero sí el cielo está más claro, o en invierno sobre todo, cuando está nevando y estamos tomando un cafecito en alguno de los barcitos del tercer piso de las galerías, de las tiendas, podemos disfrutarlo. Es un paseo excelente, está abierto en general desde las 10 de la mañana hasta las 22 horas, los días de lunes, los fines de semana, y hasta las 9 de la noche en los primeros días de la semana, o sea, lunes, martes y miércoles. Después en temporada de verano sí está abierto hasta las 10 de la noche. Es un paseo que cuando generalmente los guías hacen la visita, comienza la visita de la ciudad y están en la Plaza Roja, dan unos 15 a 20 minutos para poder entrar a lo que es las tiendas Uno enfrente para ver el mausoleo. Otro de los shoppings más importantes es el Obkhotnik Riad, ¿sí? Difícil el nombre, pero está entrando a un costado de lo que es el Museo de Historia cuando entramos a la Plaza Roja. Esta es una plaza seca. En esta plaza hace muchos años llegaban los buses para entrar a hacer la visita a la Plaza Roja, o en la época de la Unión Soviética, o para entrar al Kremlin. Hoy es esa plaza hermosa y lo que se ve es esta cúpula, ¿sí? Que es de cristal, y cuando uno baja a este shopping que es subterráneo, tiene 3 subsuelos, levanta la vista y ve esta cúpula y están los usos horarios. Las escaleras son de mármol, hay ascensores de bronce y cristal, y tiene precios de ropa o lo que fuere, porque tiene 3 subsuelos, como les decía, tiene muy buenos precios, porque como hay muchas oficinas alrededor de todo lo que es la Plaza Roja y el Kremlin, es el centro neurálgico de la ciudad prácticamente, muchos rusos van a comprar aquí, así que hay muy buena posibilidad de compras. Más allá de que siempre los guías que hacen las visitas les van a indicar a los pasajeros algún lugar donde pueden comprar determinadas cosas, ¿sí? Entonces, esta es una muy buena opción también para poder movernos y para poder visitar. Y en el tercer subsuelo de este shopping nos vamos a encontrar con un patio de comidas que tiene capacidad para aproximadamente 1.200 personas. Luego también, la telecabina de Moscú. Lo que ustedes ven aquí atrás, este edificio, es el estadio de fútbol o estadio deportivo de Lubniki. Y frente a esto está la colina de los Gorriones, donde se encuentra la colina de los Gorriones, donde se encuentra una de
edificio de las 7 hermanas, son los edificios tradicionales mandados a construir por Stalin, donde se encuentra ahora donde se desarrolla sus actividades la Universidad de Lomonosov. Para cruzar desde la colina de los Gorriones, que es una parada segura cuando se hace la visita de la ciudad, para llegar a lo que es el Estadio Luzhniki se demoraba aproximadamente una media hora. Entonces, ¿qué construyeron? Construyeron esta telecabina, ¿sí?, que tiene capacidad para 6 personas, demora aproximadamente 5 minutos el cruce del río Moscú, y tiene adentro computadoras, se puede ver, y lo que tiene de bueno para la gente que vive, sobre todo en la ciudad, que tiene como unos ganchos para colgar bicicletas y tablas, para practicar skate y para llevar las bicicletas. Más o menos el costo del ticket para poder subirnos a esta telecabina está alrededor de $1 aproximadamente, ¿sí? Opera todos los días del año, inclusive en invierno, con frío, lluvia, nieve y viento. Está preparado para soportar el clima de Moscú. Y por último, en Moscú, creo que es lo último que viene de Moscú, es la visita al estadio Luzhniki. Luzhniki fue el estadio que se construyó en el año 1980 para las Olimpiadas de Moscú. Es tradicional, a los rusos les encanta también el fútbol, y bueno, en el Mundial del 2018 lo han remodelado absolutamente, y ahora se pueden hacer las visitas igual que se visita, por ejemplo, en Madrid el estadio del Real Madrid y en Barcelona el estadio del Camp Nou, ¿sí? Entonces se puede visitar sin ningún inconveniente. Obviamente los guías dentro del estadio son guías del estadio, pero uno puede comprar a través de nuestro corresponsal los tickets y se hace la visita. Realmente tiene una tecnología impresionante, y aparte trae buenos recuerdos porque fue uno de mis primeros viajes a Rusia, cuando se inauguró. Dejamos ahora Moscú y vamos a pasar a la otra ciudad, que es maravillosa también, absoluta y totalmente diferente a Moscú, que es San Petersburgo. Si Moscú es caótica, San Petersburgo es la ciudad más organizada del mundo, podría decirles, porque fue pensada para ser una gran ciudad en la cual iba a vivir Pedro el Grande. Él idea la ciudad, la crea, la planifica, es una ciudad totalmente cuadrilínea, imposible de perderse, lo único que podría llegar a desorientar a un pasajero, pero no es así porque uno se ubica fácilmente, son los diferentes canales o ríos que la cortan, ¿sí? Pero la ciudad es absolutamente rectilínea, así que es imposible perderse. Son 14 islas, obviamente no se visitan todas, sino todas tienen los atractivos, que tienen lo principal que vamos a ver en esta ciudad. A grandes rasgos es una ciudad que es más pequeña que Moscú, tiene mucha competencia entre una y otra, pero son absolutamente diferentes. Esta fue fundada el 27 de mayo de 1703, así que tienen ustedes una idea de que la arquitectura es totalmente diferente a la que podemos ver en Moscú, inclusive en sus catedrales. Bueno, vamos a ir viendo algunas cosas. Lo fundamental, ¿qué es? Es esta avenida, la avenida de Alexander Nevsky. Es una avenida que comienza en lo que es la salida o el ingreso a lo que es el Museo Hermitage, en la Plaza del Almirantazgo. Tiene 4 kilómetros, y si uno la camina y la recorre en su totalidad, se va a encontrar con los principales lugares de visita de la ciudad, ¿sí? Vamos a ir viendo algunos. En esta avenida los vamos a encontrar con el Eliseyev Emporium. Es un antiguo edificio de los hermanos Eliseyev,
que lo construyeron en su momento, en el año 1902-1903 más o menos terminó su construcción. Este edificio, obviamente puro estilo Art Nouveau, no fue muy bien visto en su momento cuando se inauguró porque no tenía la misma arquitectura que todos los palacios y edificaciones de la ciudad, pero realmente se destaca y es bellísimo. Comenzó siendo y sigue siendo un lugar de un restaurante para la aristocracia en su momento, para la aristocracia rusa, con diferentes salones. Ustedes ven en la foto de la izquierda, ¿sí? El diseño que tienen, los lugares donde se exponen los diferentes artículos que se venden, ¿sí? Acá nosotros vamos a encontrar todo lo típico de la paticería, vamos a encontrar los tés, los panes, las galletas, todo lo que tiene que ver con lo típico de Rusia, y además también tiene salones para poder tomar un té o un café, y también restaurantes. Más allá de que uno no quiera consumir, o no pueda comprar, o no quiera comprar en este lugar, es digno de entrar a ver. Tengamos en cuenta también que todos estos lugares, muchos fueron destruidos durante la Segunda Guerra Mundial y que fueron vueltos a poner en pie después de la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Después vamos a explicar un poquitito más esto cuando hablemos de los palacios. Pero en este caso tuvo bastantes problemas, pero lo volvieron a reconstruir tal y cual fue inaugurado. Es uno de los lugares para poder caminar en esta avenida Alexander Nevsky para visitar y entrar sin ningún problema. Obviamente otro de los íconos de la ciudad es esta catedral que vemos a la izquierda. Muchos dicen que tiene un parecido a San Pedro por las columnas. Realmente no es San Pedro, pero realmente es de una belleza increíble. ¿Por qué? Porque es una catedral, una iglesia de culto. Eso significa que vamos a entrar sin pagar ningún tipo de entrada. Nuestra Señora de Kazán es la protectora de la vista y es la protectora de toda Rusia. Cuando uno entra a estas iglesias que son de culto y entra a una iglesia que no es de culto, como las que vimos en el Kremlin, con una que vamos a ver ahora próximamente, vemos que son diferentes. Bueno, estas están prendidas muchas velas, eso ahuma, los oficios religiosos de la Iglesia Ortodoxa Rusa humean mucho con incienso, y esto se impregna, más allá de que cada tanto le hacen una limpieza, impregna las paredes, impregna los techos, pero realmente es una catedral que vale la pena entrar y verla, y si uno tiene la oportunidad, aunque sea por un ratito, porque las misas son muy largas, son extensas, y como uno las tiene que ver de pie, se puede cansar, poder ver con mucha tranquilidad y educación, poder ver un poquitito de lo que es un oficio religioso. Así que este es uno de los lugares que está en pleno centro y en plena mitad de esta avenida Nevsky. Frente a la avenida Nevsky nos vamos a encontrar con este edificio también de Art Nouveau. Aquí vemos lo que es la cúpula, que es de cristal y metales también, del edificio Casa Singer. Seguramente algunos habrán escuchado hablar de las máquinas de coser Singer, ¿sí? Viejas máquinas de coser Singer. Mi abuela tenía una y mi mamá también. Y muchos ahora en nuestras casas tenemos alguna mesa antigua con el pie de la máquina y un vidrio arriba de este pie de máquina que queda divino y precioso. Bueno, esta es una de las oficinas principales en el mundo de estas máquinas de coser. Fue bastante destruido durante la Segunda Guerra Mundial, sobre todo la cúpula se pudo volver a poner en pie nuevamente. Hoy es un edificio que tiene oficinas, y además acá está la Casa del Libro. Realmente también es otro de los lugares cuando uno camina por esta avenida Nevsky, Alexander Nevsky, poder visitar. Y esto es, la verdad, algo de las cosas de San Petersburgo imperdible, primero por dos cosas. Primero porque tiene cúpulas acebolladas, que hay pocas en la ciudad de San Petersburgo. El color, inclusive, de lo que nosotros vamos a encontrar en San Petersburgo contrasta con los de Moscú. Yo en Moscú digo que siempre todo eso en los colores ocres, verdes colores tierra. En Moscú es todo más
naif, es todo más colores pasteles, en los rosas, los verdes, los celestes. Bueno, la Catedral de la Sangre Derramada es uno de esos lugares que nosotros sí son imperdibles porque es un museo, aquí sí uno tiene que pagar entrada. Si la memoria no me falla, creo que la entrada está alrededor de los 225, 250 rublos. Perdón, antes no les dije, un euro más o menos son 85 rublos y un dólar aproximadamente 77 rublos. Entonces, más o menos para que tengan idea de cuál es el costo de la entrada de este museo. Porque lo que vamos a ver dentro de lo que vamos a ver es esto. Son los iconos pintados sobre las paredes de esta catedral. Realmente es conmovedor verlo, el trabajo de pintura es maravilloso. Y cuando uno entra con los guías, bueno, les van contando cómo se va pintando, igual que cuando se hacen la visita a las catedrales del Kremlin, qué significa cada uno de las tiras en que se va contando la historia de esta catedral en este caso. Para mí es uno de los lugares imperdibles y que nosotros sí tratamos siempre de incluirlo en nuestros programas. Vamos a seguir entonces, bueno, otra de los íconos de la ciudad en las visitas, en lo que es lo tradicional de San Petersburgo, es la visita al Museo Hermitage. El Museo Hermitage comenzó siendo, hoy es el museo, pero comenzó siendo el Palacio de Invierno de Zares, cuando Pedro el Grande traslada la capital a San Petersburgo, traslada la capital y construye este palacio, y después fue creando Catalina, porque la que inicia la compra de colección de obras de arte es Catalina la Grande, se va formando lo que ahora es el Museo Hermitage, que tiene 4 edificios, ¿sí? Esta es la escalera principal, es la escalera por donde los turistas entran al museo. ¿Sí? Todo lo que se ve ahí es mármol, realmente la entrada es excepcional. Hago un paréntesis acá para comentarles algo. El Museo Hermitage ahora tiene posibilidad para que ingresen pasajeros con movilidad poca o ninguna. Tenemos la posibilidad, si lo hacemos con tiempo, de poder pedir que nos reserven sillas de ruedas. Obviamente que la entrada, lamentablemente, porque es imposible con las sillas de ruedas, imposible poner rampas, poder poder entrar por este lugar donde normalmente se entra. Entran por otra puerta y van haciendo el recorrido. Ahora sí se puede, antes no se podía. En el Hermitage ya se puede entrar con sillas de ruedas. Cierro paréntesis. Seguimos entonces, como les decía, se entra por este lugar y bueno, se van visitando las diferentes salas. Obviamente que en la visita en una visita de 3-4 horas es imposible visitarlo. Realmente tiene más de 3 millones de obras de arte y yo les puedo garantizar que para visitarlo con totalidad deberíamos estar más de una semana visitando todas las salas. Obviamente se visitan las principales salas, ¿sí? Por ejemplo, esta que es la sala de Leonardo da Vinci, la sala de oro. Hay muchas salas que son en espejo. ¿Esto qué significa? Yo siempre, cuando hago una charla, trato de recomendar que miremos las obras de arte, pero que también observemos los pisos y los techos, porque son también obras de arte. Y hay muchas que están hechas en espejo. Eso significa que el piso y el techo tienen el mismo diseño. Entonces, miremos, por ejemplo, a mí en la sala de Leonardo da Vinci, uno, bueno, ve obviamente las pinturas del maestro, pero también ver dónde están expuestas en estos paneles de madera que están tallados y realmente son de un diseño también exquisito, ¿sí? Cuando uno termina de hacer la visita del museo, hay muchísimas salas, la sala del trono, la sala de bailes. Bueno,
es muchísima la cantidad de salas que tiene. Hay una que yo siempre digo que la tienen que visitar si el guía no lo lleva, que es la visita a la biblioteca de Pedro el Grande. Vale la pena esa sala. Terminaba la visita del Museo Hermitage siempre con la visita a un tercer piso donde había un expuesto, exposición de impresionistas, que son mis preferidos. Bueno, con muy buen criterio han remodelado unas salas especiales y ahora podemos disfrutar mucho de todo lo que es la pintura impresionista. ¿Sí? Gauguin, Matisse, La Ronda. Así que ahí podemos deleitarnos. Cuando uno hace, me voy para atrás, cuando uno hace la visita al Museo Hermitage y tiene tiempo, la sugerencia personal para los que son amantes del arte es que con coordinación con el guía, quédense, porque ustedes van a tener la posibilidad, siempre la visita se hace por la mañana, y van a terminar tipo 1:30, 2 de la tarde, según la hora que comience. Quédense porque tienen la entrada y a cualquiera de los hoteles pueden llegar caminando. Vale la pena quedarse y poder seguir recorriendo el museo, está abierto hasta las 6 de la tarde. Además el museo cuenta con lugares para comer, tipo snack, restaurantes, tiene lugares para poder comprar reproducciones que muchas veces que tienen excelentes precios, y uno puede comprar muy buenas reproducciones, inclusive reproducciones en tela. Así que yo sugiero a los que son amantes del arte, siempre avisándole al guía que se van a quedar y poder aprovechar de seguir, si tienen tiempo obviamente, de poder seguir visitando el museo. Lugares imperdibles, bueno, son los palacios que están fuera de la ciudad y que tienen una historia muy particular, tienen una historia muy particular. Uno de ellos es Petroborets, Peterhof, o Palacio de Verano de los Ares. Comenzó a hacer su construcción en la época de Pedro el Grande, y lo maravilloso de la visita de este palacio es sobre todo en verano, de mayo a septiembre, mitad de septiembre con suerte, o cuando comienza, perdón, a 21 de septiembre, cuando comienza el otoño en Rusia, hasta ahí es posible poder visitarlos. ¿Por qué? Porque, bueno, ustedes ven acá, esta es la fachada principal del palacio, acá comienza la fuente. Esta fuente tiene una longitud de 400 metros, desemboca en lo que es el mar Báltico. Está a unos 30 kilómetros de la ciudad, ¿sí? Es complicado llegar por transporte público solo, porque hasta llegar a la entrada del palacio y poder llegar por cuenta es medio complicado. Nosotros siempre sugerimos, cuando lo hacemos en un circuito, o incluirlo, o los guías lo dan como un opcional. Pero siempre hacerlo con guía, porque además es muy grande y uno tiene que saber cómo moverse dentro del palacio para poder conocer lo más importante, ¿sí? Les decía que esta fuente, que es la fuente de Legión, tiene 400 metros y desemboca en el mar Báltico, pero además en todos los jardines del palacio hay 86 fuentes. Esto fue diseñado por Pedro el Grande, cómo se van comunicando todas las fuentes con la misma agua, ¿sí? Entonces, la leyenda dice, no puedo corroborar que sea cierto, que don Pedro el Grande tenía muy buen carácter y que era muy gracioso. Entonces hay algunas fuentes que están disimuladas como si fueran árboles, entre los árboles de los jardines, y cuando uno pisa salpica agua. Así que ese era uno de los chistes que hacía, de las bromas que hacía don Pedro. Entonces, la recomendación, nosotros no lo incluimos nunca y no lo sugerimos visitar en invierno, salvo aquellos que quieran visitar el palacio. Si el palacio está abierto como museo, es el tema de, porque todas estas fuentes que ustedes ven, las cubren con unas telas especiales, las encajonan en madera, para que el clima, porque están a orillas del mar Báltico, no las dañe. Entonces,
pierde encanto y las fuentes dejan de tener agua, porque obviamente tengan en cuenta que con temperaturas que pueden llegar a 15 grados bajo cero o más, ¿qué serían? Juguitos, posible. Entonces, es un lugar que nosotros, si bien el palacio se puede visitar para los que quieren visitarlo, pierde el encanto porque todas las fuentes están, y las estatuas están cerradas. El interior es maravilloso, ¿sí? Lo que ustedes ven a la derecha es este es el salón de baile, muy parecido al estilo de lo que es el Salón de los Espejos de Versalles, y acá vemos uno de los salones donde los zares invitaban a algún noble o algo muy, muy íntimo, era uno de los salones donde se almorzaba o se cenaba, donde se ven toda la vajilla, las porcelanas, los manteles. Vamos ahora al otro palacio, que es el Palacio Pushkin o Palacio de Catalina, que fue mandado a construir por Pedro para Catalina I, ¿sí? Lo terminó Catalina la Grande. Este palacio también de una belleza increíble, se puede visitar los jardines invierno y verano, inclusive hay paseos en caballo y en trineos, y no tiene la magnificencia de los jardines con estatuas y fuentes como Petroborets, pero sí tiene un jardín de estilo inglés y un jardín de estilo francés. Así que se visita también el interior, las principales salas, y la sala principal que se visita es la sala de ámbar. Esta sala fue regalo del Kaiser Guillermo a su sobrina Catalina, Catalina la Grande, Catalina II, era alemana, se casa con el zar y adquiere la ciudadanía rusa. Mantiene muy buena relación con Alemania y con su familia, y para el tío, en uno de sus cumpleaños, le regala una sala total y absolutamente recubierta en ámbar. Lo que ustedes ven aquí son todas incrustaciones de ámbar. Todo el mobiliario está decorado con ámbar. Ámbar es una piedra semipreciosa del Báltico, ¿sí? Que se encuentra en el Báltico, y esta sala fue reinaugurada cuando San Petersburgo cumplió los 300 años en el año 2003. Pero ¿qué pasó? Ustedes vieron recién las fotos, las imágenes de los palacios. Les comentaba que San Petersburgo había tenido un grave problema durante la Segunda Guerra Mundial. Estuvo sitiada durante 900 días, permanentemente bombardeada, todos los días por el ejército alemán. Muchos de los lugareños se quedaron viviendo ahí, hubo muchísimas muertes, y prácticamente toda la ciudad quedó destruida. Cuando se hace la visita tanto de Petroborets o de Pushkin, se visita antes o después una sala donde se ven las fotografías de cómo quedaron estos palacios después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué hicieron los gobernantes y lo que decidió el pueblo ruso en su momento? Fue resguardar todo este patrimonio cultural. Por eso yo siempre chapó con respecto a esto, porque han sabido mantener su patrimonio cultural. Llevaron todo lo que pudieron hacia las ciudades del interior en Siberia, hacia el interior de Rusia, para poder preservarlo. Y lo que no pudieron, sacaron fotografías, filmaron, porque sabían que en algún momento lo iban a poder reconstruir. Así fue, esta sala la desmantelaron y la llevaron. Pero como pasa siempre en cualquier parte del mundo, algunas cosas desaparecen cuando se hacen estas mudanzas obligadas. Esto fue el caso de la sala de ámbar. Se perdió, no se encontró más. Seguramente alguien la tuvo, o la desarmó y vendió el ámbar. Quedó cerrada durante mucho tiempo y el Estado pensó que el mejor regalo que le podía hacer a San Petersburgo, o uno de los mejores regalos que le podía hacer a San Petersburgo, para su 300 cumpleaños, para su cumpleaños número 300, era devolverle esa sala. Y así fue como se volvió a construir tal y cual estaba
esta sala que es bellísima. Es absolutamente increíble cuando uno la visita, se siente como agobiado por esta piedra semipreciosa, pero es algo imperdible. Dejamos un poquitito atrás lo tradicional de San Petersburgo y vamos a empezar ahora a contarle 2 o 3 cositas, no sé cómo voy con el tiempo, espero no excederme demasiado, me van diciendo cualquier cosita clara, vos me vas comentando cómo voy, no falta mucho, así no los aburro tanto, es algunas visitas nuevas. Por ejemplo, es el antiguo barrio de Colomna. Este barrio está detrás de lo que es el Teatro Mariinsky, donde está cerca, es el Palacio Yusupov, donde lo matan iba a decir a Putin, donde lo matan a Rasputín. Entonces, ahí está detrás. Es un barrio no de la aristocracia, sino que era el barrio de los inmigrantes. Acá en este barrio también vivían los judíos rusos. Una de las principales sinagogas también se encuentra en esta ciudad, en este barrio, pero lo que lo destaca, y lo que creo que a mí, buscando siempre algunas cositas nuevas, investigando para visitar, y yo sé que algunas compañeras mías que han viajado lo pudieron hacer, que es, en este barrio vivió Fedor Dostoyevsky, una de las plumas máximas de la literatura mundial, y una de las mejores, si no la mejor, junto con Tolstoy, plumas de Rusia, ¿sí? Y Dostoyevsky tenía una característica muy especial, no le gustaba vivir en la misma casa durante mucho tiempo, así que cada 3 años se iba mudando. Bueno, esas casas se volvieron, el Estado las volvió a tomar y ahora son pequeños museos donde recrean la vida de este escritor, de Dostoyevsky. Pero además, Dostoyevsky tenía algo en sus novelas, como para que no se olvidaran de dónde él venía, donde él había vivido, y ubicaba a algunos personajes de sus novelas en estas casas. Por ejemplo, esta es una de las casas en las que sitúa a uno de los personajes de Crimen y Castigo, que es una de sus principales obras literarias, ¿sí? Acá vemos, esto que se ve acá es la cúpula de la Catedral de San Isaac, ¿sí? Ahí, por eso el barrio está detrás de toda esta zona. Acá vuelvo a mostrarles el Palacio Yusupov, que también es una de las visitas que se puede hacer. Es interesante, no hay mucho medio de locomoción para llegar a este lugar, está un poco como alejado, pero caminando y bordeando lo que es el Moika, uno puede llegar sin ningún inconveniente, y hay guías donde uno le va mostrando y puede ver las diferentes casas donde vivió Fedor Dostoyevsky. Otro de los lugares nuevos para visitar, pasa lo mismo que pasaba con el Búnker 42, que bueno, son lugares que quedan ahí en la historia de lo que es los diferentes sitios de la ciudad. San Petersburgo son 14 islas, bueno, una de las islas que forman 14 islas, esta ciudad es esta isla, que es New Holland o Nueva Holanda. Comenzó siendo en lo que es la historia el lugar donde Pedro el Grande comenzó a trabajar en los astilleros. Pedro el Grande estaba enamorado de todo lo que era barcos, navegación, por eso tuvo mucho contacto y estudió mucho en Holanda. El tema de San Petersburgo, las islas eran un pantano con los canales y eso fue nivelando y pudo construir esta maravillosa ciudad. Y esta es una de las islas que en un principio fue el lugar donde él comenzó a trabajar en los astilleros. A medida que pasó el tiempo y los años, la Armada rusa empezó la Armada rusa comenzó a trabajar aquí, inclusive aquí se diseñaron algunos de los primeros submarinos que se utilizaron en la Guerra Mundial. Obviamente estaba absolutamente cerrada al público. Y después, como era un lugar militar, se construyó esta cárcel que ven aquí, ¿sí? Esta cárcel que fue cárcel para los militares, y quedó ahí abandonada en el tiempo después,
Y San Petersburgo, por estar construida sobre 14 islas, tiene poco espacio verde, cosa que no pasa con Moscú. Por eso digo que son ciudades total y absolutamente diferentes. Entonces, tiene pocos espacios verdes y lo que se pensó es en hacer un lugar para el esparcimiento de los locales, de los ciudadanos que viven en San Petersburgo. Pues costaba mucho dinero poder hacer esto, entonces lo que se hizo fue llamar a licitación, y la licitación la ganó uno de los multimillonarios rusos existentes ahora, que es el señor Roman Abramovich. Para que tengan una idea, les comento quién es el señor Roman Abramovich. Es, por ejemplo, el dueño del equipo de fútbol de Chelsea, en Inglaterra. Obviamente él, por sus negocios, no habrá podido él como inversor hacer esto, pero ganó la licitación a través de la fundación de su esposa. ¿Sí? La fundación se llama Iris, ganó la licitación, tiene la adjudicación por 30 años, con la posibilidad de hacer un lugar para esparcimiento. ¿Y qué se hizo en esta cárcel? Un gran shopping, oficinas, se llama el lugar La Botella, ¿sí? En este lugar, en invierno, es una pista de patinaje, y en verano hay música jazz, orquestas típicas de música rusa, bueno, hay diferentes actividades culturales, pero después, dentro del edificio, en La Botella, hay oficinas, y también vamos a encontrarnos con restaurantes, lugares para tomar algo, todo esto es absolutamente, el ingreso es absolutamente gratuito. Lo único que puso como traba el señor Abramovich o la Fundación Iris es que no se podía, los que visitaban la isla no podían llevar sus comidas, tenían que comprarla dentro de lo que es el predio de La Botella. Es la única condición que puso. Acá vemos, por ejemplo, en la placa de la derecha, la gente que va a hacer el picnic en el día. Así que bueno, es uno de los lugares que yo sugiero cuando tenemos mucho tiempo para estar en la ciudad, de poder visitar. Y después los shoppings que tenemos para comprar, o los lugares para comprar. Tanto en Moscú como en San Petersburgo, todo lo que lo arquitectónico de la ciudad hacia afuera no se puede tocar un clavo, una mayólica, nada. Para adentro la cosa cambia. De puertas hacia adentro cambia. Bueno, esto es caminando también por la avenida Nevsky, vamos a encontrarnos con esta edificación. Cuando nosotros ingresamos por las puertitas, nos encontramos adentro con un shopping donde hay lugares para comprar lo que se nos ocurra, sobre todo en este lugar, en este shopping que es el shopping central, nos vamos a encontrar con muy buenas joyerías, donde vamos a poder comprar ámbar. Teniendo en cuenta que mi sugerencia es no comprar el ámbar en los puestos de las calles, ¿por qué? Porque seguramente nos van a estar engañando. Y lo que vamos a comprar es otra cosa que no es ámbar. Entonces, sí, cuando uno compra ámbar, el Estado o la joyería extiende un certificado de la autenticidad de lo que estamos comprando. Vamos a tener ámbar, las piedritas de ámbar solas si queremos, y también podemos tenerlos engarzados, o podemos comprar, si bien digo, engarzado en oro, en plata o en acero quirúrgico ahora también. Así que es uno de los paseos también que uno puede realizar cuando está caminando por esa avenida, por Avenida Nevsky. Otro de los lugares o shoppings de la ciudad, también caminando por Nevsky, es el Vladimirsky. Ustedes ven que la edificación afuera mantiene exactamente lo que es la arquitectura, y por dentro son absolutamente modernos. Aquí vemos otra parte del Vladimirsky. Y no podía faltar también en la ciudad de San Petersburgo, que también fue el lugar fue sede del Mundial de Fútbol, el estadio del Zenit Arena, ¿sí? Que tiene las mismas características que les comenté antes con respecto a poder visitarlos.
¿sí? Es un estadio que se construyó, se reconstruyó, es excelente, y aquí jugó nuestra selección argentina, ¿sí? En este estadio. Y aquí me voy despidiendo contándoles que a pesar de los momentos complicaditos que estamos viviendo, nosotros seguimos apostando a que esperamos que en un futuro no muy lejano podamos comenzar a poder viajar, y bueno, tenemos armada ya nuestra ama Rusia para el mes de octubre. Afortunadamente ya tenemos algún pasajero anotado, así que esperamos que lo puedan ver en nuestra página web. Ahí estoy viendo algunas cosas en el chat, gracias Clara por ayudarme en esto.